la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, las federaciones sindicales de trabajadores en salud pública departamentales y regionales, los sindicatos de trabajadores en salud pública. Presentan Sexto video educativo. ¿Qué ocurre cuando nos infectamos con el virus SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad del COVID-19? Hola a todos, soy el Dr. Beller y este video va dirigido a la población en general. Es un video educativo con el fin de entender qué ocurre cuando nos infectamos con SARS-CoV-2. Vamos a hablar básicamente de lo que llamamos historia natural de la enfermedad. Y les digo porque se lo está nombrando mucho y creo que la población tiene que entender muy bien de qué se trata esto. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo a través de lo que nosotros llamamos puerta de entrada, que serían nuestras mucosas, la boca, la nariz, los ojos, nosotros tenemos contacto con gotas respiratorias de otro paciente, ya sea porque tosió, estornudó o incluso habló cerca nuestro, ¿sí? O porque cayó las gotas en algún objeto y nosotros tocamos ese objeto y después nos llevamos la mano a la boca, a la nariz y a los ojos, ¿sí? El virus ingresa a nuestro organismo y puede ocurrir dos cosas. En el primer caso, el paciente no se enferma. ¿Sí? Lo que nosotros decimos, el paciente se infecta, pero no se afecta, permanece asintomático, se siente bien a lo largo de toda la infección y nuestro propio organismo elimina el virus. Eso ocurre en algunos casos, ¿sí? En el otro caso, puede ocurrir que el paciente desarrolle síntomas. Cuando el paciente desarrolla síntomas, decimos que el paciente se enferma. Cuando el paciente se enferma, desarrolla una enfermedad que ustedes ya la conocen, que se llama COVID-19. El virus, cuando ingresa a nuestro organismo, generalmente lo hace a través de las vías respiratorias. Vamos a hacer de cuenta que esto que está acá es un pulmón, la tráquea y los bronquios. El virus entra por aquí y se dirige hacia el pulmón, y en el pulmón genera lo que los médicos llamamos de neumonía viral. A partir de esta neumonía viral, el virus se va a diseminar, entra en los vasos sanguíneos del pulmón y el virus se va a diseminar a diferentes órganos, como por ejemplo el riñón causando insuficiencia renal, el corazón causando insuficiencia cardíaca, inflamación del corazón, el cerebro causando diferentes cuadros de alteraciones del sistema nervioso central, como decimos los médicos, ¿sí? Y en algunos casos genera lo que llamamos disfunción multiorgánica. Son los pacientes más graves, pero estos no son la mayoría. Ya les voy a comentar aquí arriba enseguida, ¿sí? Cuando el paciente desarrolla síntomas, nosotros decimos que pueden haber, digamos, tres grandes grupos de pacientes sintomáticos. Los pacientes con síntomas leves, los pacientes con síntomas moderados o graves, que los agrupa todos acá en graves a fines didácticos, y los pacientes críticos. Es importante que ustedes sepan que los pacientes que no se enferman, o sea, aquellos asintomáticos, junto con los pacientes leves, se los pongo así, los dos juntos, incluye estos acá también, ¿sí? Representan la mayoría, más del 80% de los casos. O sea, ¿qué quiere decir esto en términos más simples para que todo el mundo entienda, ¿sí? Si tenemos 100 personas que se infectan por coronavirus, de estas 100 personas, más de 80 o van a ser asintomáticos o van a tener síntomas leves. Ahora, si ustedes me preguntan, de este porcentaje, de este 80%, ¿cuánto corresponde a los pacientes asintomáticos en números, en porcentaje? No lo sé. Los estudios son muy variados. Algunos dicen que del total de pacientes infectados, 5% son asintomáticos, otros dicen que son 40%, otros dicen que son 50%. No lo sabemos todavía cuál es la importancia epidemiológica de esto. Ahora, estos pacientes con síntomas leves se van a curar de manera espontánea. ¿Qué quiere decir esto? No van a necesitar de una medicación específica para curarse. Su propio organismo va a eliminar al virus, va a generar defensas. Es por eso que es muy importante en estos casos no automedicarse. ¿Y por qué les digo esto?
andan circulando en diferentes lugares sustancias, ¿sí? Que prometen curar a los pacientes con COVID-19. Ahora, nosotros sabemos que la mayoría se va a curar solo, sin necesidad de administrarle medicaciones. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si nosotros nos autoadministramos sin prescripción y sin el adecuado acompañamiento médico, estas automedicaciones pueden ser tóxicas para nuestra salud y nos pueden generar daño. Y no solamente eso, pueden generarnos signos o síntomas que después el médico no va a saber si es por la medicación que se está automedicando el paciente o digamos por signos o síntomas de la propia enfermedad. Esto confunde y dificulta el diagnóstico posteriormente. Los pacientes graves corresponden más o menos al 14% y los pacientes críticos corresponden más o menos al 5%. A continuación, yo te voy a contar cuáles son los síntomas más frecuentes, cuáles son los síntomas que indican progresión de la enfermedad o enfermedad más grave, en lo que nosotros llamamos de signos de alarmas para que busques atención médica, y te voy a contar cuánto dura el periodo de incubación y el periodo de infectividad, que sería el periodo en el cual nosotros contagiamos. Entonces, fíjense, estos que están acá son los síntomas más comunes de encontrar. Fiebre, fatiga, dolor muscular, principalmente cuando nos levantamos de la silla o de la cama, dolor en nuestros muslos, dolor en el bíceps cuando queremos levantar algo, ¿sí? Esto es muy frecuente, dolores en las articulaciones, en el codo, en las rodillas, en los dedos de las manos, de los pies. Puede estar acompañado de algunas alteraciones en la piel, aparecimiento de manchas, ¿sí? Tos, no todos los pacientes tienen tos, pero pueden tener tos seca, puede estar acompañado de obstrucción nasal, nariz chorreando como si fuera un resfrío, eso puede ocurrir, pérdida del gusto y del olfato, eso ocurre con relativa frecuencia en hasta 1/3 de los pacientes, diarrea, un poco de dolor abdominal, todas estas son manifestaciones, es como si fuese un cuadro gripal, ¿sí? Malestar, falta de apetito. Ahora, lo importante es que ninguno de estos síntomas indica gravedad, son síntomas leves. Como les dije anteriormente, estos casos se van a curar de manera espontánea en más del 80% de los casos. Entonces, aquí no debemos automedicarnos, debemos consultar con un médico para que nos indique qué debemos hacer. Estos síntomas son inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente por los síntomas no hay cómo diferenciar si es una gripe normal, por ejemplo virus influenza, o es COVID-19. No lo sabemos. De la misma forma, actualmente en la mayoría de los países se asume que cualquier paciente con estos síntomas tiene COVID-19 por la pandemia. Entonces, el manejo va a ser quedarse en casa, aislamiento, 14 días, usar máscara, lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ahora, estos síntomas que están aquí abajo son lo que nosotros llamamos de signos de alarma, bandera roja. En estos casos debemos buscar atención médica en el hospital de referencia, ¿sí? Dificultad para respirar. Muchas veces el paciente está más cansado, pero cuando nosotros le preguntamos realmente por qué está más cansado, en realidad es dificultad para respirar. Esto es importante, sobre todo si vos cuidás a una persona más anciana o con otras enfermedades, como por ejemplo renales, cardíacas, cáncer, en fin. La dificultad de respirar se puede manifestar de noche. El paciente se levanta a la noche y se tiene que sentar en la cama para poder respirar. Esto es importante. ¿Qué vos podés ver en el cuerpo de la persona? Que está quedando morado o azul, sobre todo la punta de los dedos, los labios. Esto es muy importante. Esto quiere decir que le está llegando poco oxígeno a su organismo, ¿sí? Esto es un signo de gravedad. Fiebre que no baja a pesar de que le demos medicaciones, o una fiebre muy alta, difícil de controlar, también es un signo de alarma. Esto nos tiene que hacer consultar médicos. Dolor de cabeza muy fuerte. Yo no les puse acá, ¿sí? Pero como síntomas comunes se incluye dolor de cabeza también. Ahora, cuando el dolor es muy fuerte, sobre todo si el dolor de cabeza se acompaña de esto que está acá abajo, confusión mental, o el paciente es difícil despertarlo, esto nos tiene que indicar que puede ser una COVID-19 grave y debemos consultar. Dolor torácico, cuando el paciente respira le duele mucho el pecho, ¿sí? Nos tiene que hacer plantearnos la posibilidad de que puede ser un caso progresivo, un caso un poco más grave.
¿Estamos? Entonces, en estos casos, buscar atención médica. A continuación, te voy a explicar algunos términos que los médicos utilizamos para que entiendas por qué hay veces que se te pide que te quedes un determinado periodo de tiempo en tu casa cumpliendo medidas de aislamiento domiciliar. Fíjense, cuando una persona, por ejemplo, le tose a la otra y lo contagia, ¿qué es lo que ocurre? ¿En cuánto tiempo tarda la otra persona que estaba sana previamente en comenzar a manifestar signos o síntomas? Bueno, más o menos 5% de las personas, ¿sí? 5% de las personas lo hace en el segundo día, ¿sí? O sea, alguien me tosió, después de 2 días yo puedo llegar a tener algún signo o síntoma, pero eso ocurre en la minoría de los pacientes, solamente el 5%. La gran mayoría de los pacientes, y acá yo pongo así, más o menos el 50, 60%, va a manifestar síntomas entre el quinto y séptimo día. ¿Sí? Ahora, lo más importante acá es que de los pacientes que muestran algún signo o síntoma, más del 95% de los pacientes lo va a hacer hasta el día 14. ¿Sí? Es por eso que cuando vos tenés contacto con una persona que tiene sospecha de COVID-19, te tenés que quedar en tu casa por lo menos 14 días cumpliendo medidas de aislamiento, porque eso es lo que puede demorar en aparecer los síntomas. Ahora, las personas que no tienen signos o síntomas, ¿pueden transmitir la enfermedad? O sea, aquellos que son asintomáticos. Te lo voy a responder aquí abajo, ¿sí? Tenemos, digamos, lo que los médicos llamamos de calendario de la COVID-19 o línea del tiempo. Fíjense, consideramos como día, esto que está acá abajo es los días, ¿sí? Día 0, cuando alguien nos contagia. En el día 0 todavía no tenemos signos o síntomas. Yo les dije que desde el día 0 hasta el día 14 es lo que puede tardar el virus en provocarnos manifestaciones clínicas. El periodo de incubación. Síntomas. Cuando comenzás a tener signos o síntomas, comienza el periodo llamado periodo clínico o periodo de la enfermedad. Vamos a suponer que la persona tardó 14 días en tener algún signo o síntoma. Entonces aquí terminó el periodo de incubación y comenzó el periodo clínico. ¿Cuánto tiempo dura el periodo clínico? O sea, ¿hasta cuántos días nosotros vamos a tener signos o síntomas? Bueno, como les dije, en el 80% de los casos o más, la persona tiene signos o síntomas leves y su propio cuerpo elimina el virus. ¿En cuánto tiempo? Bueno, puede llevar otros 14 días. Entonces, del día 14 hasta el día 28 es el periodo clínico. En algunos pacientes menos que otros. ¿Tá? Esto en los casos de síntomas leves. ¿Estamos? O sea, principalmente sin falta de aire, como les dije anteriormente. Es por eso que cuando vos comenzás con signos o síntomas, te dicen quédate en tu casa por lo menos 14 días. Y dentro de esos 14 días, dependiendo del país y del lugar donde estás, el médico te va a decir que marques nuevamente otra consulta, generalmente por telemedicina en los casos de síntomas leves, y que observes tus síntomas. Si tenés una fiebre muy alta que no baja, mucho dolor de cabeza, falta de aire, o las personas que vos cuidás, tenés un anciano cerca, digamos, él no se despierta fácilmente o tiene falta de aire, en ese periodo tenés que observar estos síntomas y llevarlo al hospital caso fuera necesario. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros podemos contagiar el virus a otras personas? Es lo que nosotros llamamos de periodo de infectividad, el periodo que contagiamos. Bueno, fíjense, yo les pongo acá día 12, recordando que el día 0 es cuando alguien nos tosió, ¿sí? Alguien infectado nos tosió. En el día 12, o sea, 2 días antes de que comiencen los signos o síntomas, más o menos, es el periodo que nosotros llamamos de presintomático. ¿Qué quiere decir esto? Una persona sin signos o síntomas, 2 o 3 días antes de comenzar a tener alguna manifestación, ya puede transmitir la enfermedad. Estos pacientes que son a veces llamados de asintomáticos que contagian, en realidad son los famosos presintomáticos. Ahora, ¿hasta cuándo el paciente contagia? Entonces, desde más o menos 2 días antes de tener signos o síntomas, hasta más o menos 10 días desde el inicio de la enfermedad, ¿sí?
más o menos 10 días. Este es el periodo de infectividad. Para que quede un poquito más claro, ¿cuánto tiempo la persona contagia? Más o menos 10 a 12 días. Comienza a contagiar 2 a 3 días antes de que tengamos signos o síntomas y en la mayoría de los casos que evolucionamos de manera leve, o sea, sin signos de gravedad, el paciente para de contagiar más o menos a los 10 días, 10, 12 días, dependiendo de los casos, siempre y cuando el paciente tenga síntomas leves. Ahora, este periodo de infectividad puede variar dependiendo del paciente. Entonces, ¿cuándo nosotros los médicos consideramos que el paciente no contagia más o digamos que está curado de la COVID-19? Bueno, nosotros vamos a preguntar básicamente 3 cosas y esto puede variar según el país, pero es un resumen, ¿sí? El paciente tiene que tener por lo menos 10 días del inicio de los síntomas, o sea, el periodo clínico por lo menos 10 días. El paciente tiene que tener mejora de los síntomas, o sea, mejora de la tos, mejora de la obstrucción nasal, mejora del malestar, se está alimentando mejor. ¿Estamos? Y además, el paciente no tiene que tener fiebre, o sea, afebril, hace por lo menos 72 horas. 3 días sin fiebre. Si tiene estos criterios, nosotros consideramos que el paciente no contagia más. Ahora, como nosotros todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad, a pesar que el paciente tenga todo esto acá, nosotros le pedimos que mantengan el aislamiento domiciliar por lo menos 14 días para tener una seguridad mayor que el paciente no transmite la enfermedad. Esto es lo que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad y ocurre con la mayoría de los pacientes que se infecta con coronavirus. Como les dije anteriormente, 80% o más de los pacientes infectados o va a ser asintomático o no va a tener signos o síntomas de gravedad y se van a curar de manera espontánea, su propio organismo va a eliminar el virus. Es muy importante en este periodo que sepas reconocer cuándo la enfermedad está progresando para más grave y sepas cuándo buscar atención médica. Cuidado con la gente que promete cura de la enfermedad con sustancias mágicas o milagrosas. Eso no existe, ¿sí? Es tu propio organismo que en la mayoría de los casos va a eliminar al virus. Tomes agua milagrosa o sin agua milagrosa. Ahora, muchas veces esas sustancias llamadas de mágicas o milagrosas tienen un potencial tóxico importante, ¿sí? Entonces, por favor, no te automediques. Espero que el video te haya gustado. Y nos vemos muy pronto para más material. Van a ver más videos dirigidos especialmente para la población en general sobre el coronavirus. En el próximo les voy a hablar sobre el tratamiento y las opciones que tenemos actualmente y sobre todo cómo manejar las medicaciones de uso crónico de los pacientes, por ejemplo con hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales. Nos vemos muy pronto con más material. Comparte este material y déjame tu comentario para saber qué te pareció el video. Chao, chao. Recuerda que más del 80% de las personas infectadas o no presentan síntomas, es decir, no tienen ninguna molestia o pueden tener molestias leves, pero pueden contagiar a otras personas con quienes hable o comparta. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Estamos preparando videoconferencias para compartir charlas educativas y escuchar de ustedes desde donde se encuentren sus preocupaciones y necesidades. Es un mensaje de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia.